Tiene 2 libros escritos, uno se llama Un daño irreparable y Las vidas que no contaron. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Ella es la doctora Lori-Ann Jiménez Phoebe, ¿era Phoebe o Phoebe? Es Phoebe. Phoebe. La doctora Lori-Ann Jiménez Phoebe, que está con nosotros. Doctora, yo le doy la bienvenida, me da mucho gusto saludarla una vez más y tengo muchas preguntas que hacerle, doctora, acerca de lo que estamos viviendo, y la primera que me viene a la mente es, ya de plano el coronavirus ya retiró su batalla de la tierra, ya desapareció, ya la ganamos, ya todo el mundo está como, ya le ganamos, ya está todo bien. ¿Es esto cierto? Bueno, primero que nada, saludos. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar en tu programa. Saludos a todo tu auditorio. Esta es una muy buena pregunta, porque si nos basáramos en las opiniones de los políticos, parecería que sí, ¿verdad? Que la pandemia ya se terminó, que el coronavirus ya se fue, que ya no hay COVID en el mundo, sobre todo en México, ¿no? Porque ya se declaró el fin de la pandemia en nuestro país. Lamentablemente esto no es cierto. Es decir, este microorganismo llegó para quedarse. COVID-19 es una enfermedad que va a seguir entre nosotros por el resto de los siglos y los siglos. Entonces, y la pandemia, conforme el tiempo avance, cuando la pandemia realmente sí termine, podremos entrar en una mecánica distinta para el control de esta enfermedad. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud no ha levantado la emergencia sanitaria global a nivel mundial. Se sigue estando en un estado de pandemia aguda, seguimos en estado de emergencia. Es decir, estamos ahorita, es verdad, en un periodo de reducción de contagios y de defunciones. Esto es maravilloso, es un gran respiro, es una muy buena noticia, pero esto puede no persistir. El virus sigue evolucionando, sigue cambiando, sigue mutando, y en cualquier momento podría aparecer otra variante del virus, como apareció Omicron, y volver a causar estragos con olas de contagios y también de defunciones muy significativas. Hoy le pregunto esto, doctora, porque un cuñado vive en Shanghái. Allá están en pandemia y están en encierro total y están aislados totalmente. No está saliendo nadie otra vez porque hubo un rebrote. En Inglaterra están teniendo un rebrote muy fuerte. En México, ¿cómo es realmente la estadística de esto? Bueno, el problema con las estadísticas en México es que el gobierno está cada vez ocultando más las cifras. Como todo el mundo sabe, o si no todo el mundo lo sabe, se los cuento, que se daban las cifras de casos y defunciones por COVID-19 todos los días. Se subía una nueva base de datos que se actualizaba. Si bien las conferencias vespertinas, que era donde el doctor López-Gatell y sus ayudantes daban las cifras cada noche, dejaron de existir, se dejaron de dar las conferencias de prensa, pero finalmente se seguía dando un informe técnico diario de cuántos casos y defunciones hubo en el país todos los días, y se actualizaba la base de datos. Después, desde hace, ¿qué será? Ya va a ser casi un mes y medio, el doctor López-Gatell se le ocurrió de forma pues completamente arbitraria, anticientífica, sin ninguna base en la evidencia. Así tenemos ahorita unos líderes espontáneos, muy espontáneo, de forma muy espontánea, decidió anunciar que en México la pandemia ya no era emergencia, y entonces que íbamos a pasar a otra cosa y que ya no se iban a dar las cifras diarias. Claro, esto tiene una intención muy clara, que es dejar de hablar de la pandemia. Al gobierno, que ha manejado tan mal este problema, en nuestro país en particular, pues le favorece dejar de hablar lo más posible de la pandemia. Entonces, ahora actualizan las cifras una vez por semana, pero han pasado muchas irregularidades ahora con la base de datos. Se ha hecho mucho cuchareo, como decimos en estadística de datos, en la base, y no tenemos una idea muy clara de cómo está la situación. Lo que sí vemos en las últimas 3 semanas, el descenso que se mostraba de casos
o sea, de contagios de COVID-19, ya no existe más, es decir, ya dejó de descender la curva se estabilizó y esta última semana que pasó, se muestra ya un ligero repunte, queriendo decir que parece que nuestra tendencia va a seguir la tendencia de todos los países que nos rodean. Hoy, Estados Unidos tiene un repunte, muchos países de Centro y Sudamérica tienen repunte, esto incluye Panamá, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil ayer parece a tener ya una tendencia al alza. Entonces, no es de extrañarnos que en México también empezamos con un repunte, ya que esta es la situación a nuestro alrededor también. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, yo me he enterado de la pandemia porque yo también me quedé pensando y por eso es la invitación que amablemente usted aceptó, doctora, para venir aquí, porque de repente yo decía, bueno, ¿qué onda? Ya no se habla del COVID. ¿A poco un virus tan poderoso y que causó tantas muertes ya de plano dijo, ya, ahí nos vemos, yo ya me voy? Entonces, yo veo el comportamiento de la gente en la calle y pareciera ser que ya nos olvidamos de en qué situación sanitaria estábamos hace apenas 4 meses. En enero hubo un repunte muy fuerte. Yo me enfermé en enero de Omicron y había un contagio muy fuerte apenas en enero. Entonces, lo que yo he hecho, como usted lo dice, es tenerme que fijar en las gráficas y en la información que presentan los equivalentes a la Secretaría de Salud en países como Inglaterra, en países como China, donde vive mi cuñado, y que él me está platicando, y en Estados Unidos también, que lo están publicando, y dices, ah, caray, en todo el mundo está repuntando esto otra vez. Y pues sí, por muchas cuestiones que entiendo también políticas y también, por supuesto, económicas, a lo mejor se ha dejado de hablar de la pandemia y se tiene que regresar a la vida cotidiana y diaria. El meollo del asunto es, y tocando un poco el tema de su libro, en realidad, ¿cuántas personas desgraciadamente perdieron la vida en México, más o menos? Bueno, la última estimación del exceso de mortalidad, que es porque, como saben, la cifra oficial más reciente que tenemos de muertes en nuestro país es de 324,768 muertes. Es una cifra realmente atroz, ¿eh? Es muy complicado para mí pensar que para que la gente lo crea que es muy relevante, se necesita hablar de una cifra mayor, cuando hay que sentarlo en perspectiva. En el mundo solamente hay 6 países que registran hoy más de 200,000 muertes, entre ellas México. Son los 6 países del mundo entero, ¿sí? Y solamente 5 presentan más de 300,000 y nosotros somos uno de esos 5. Pero bueno, hablando, esas son cifras oficiales. Las del exceso de mortalidad, que también son cifras oficiales porque las reporta el INEGI, las reporta también el gobierno de México, aunque claro, nadie habla mucho de ellas. Pero ahí están las cifras de exceso de mortalidad. La última actualización del exceso de mortalidad, que llega hasta el 5 de marzo de este año, al 5 de marzo el gobierno de México está reportando 726,412 defunciones a consecuencia de la pandemia. Esto, si lo vemos con relación comparado pues con las estimaciones de otros países, nos deja alrededor de en la 4ª posición, si consideramos el exceso de mortalidad como una cifra, la cifra absoluta de exceso de mortalidad a nivel mundial, con más muertes a consecuencia de la pandemia a nivel mundial, solo detrás de India, Estados Unidos y Rusia. Entonces, es realmente lo que ha pasado en nuestro país, es definitivamente no lo que ha pasado en todo el mundo, es algo que ha pasado distinto a otras partes en donde se han podido salvar vidas y aquí se han perdido. Bueno, tomemos en cuenta que en Estados Unidos son cerca de los 400 millones de habitantes, en India están alrededor de los 800 millones de habitantes y en México estamos en 140 millones de habitantes, ¿no? Sí. Pero vamos a decir, si hacemos eso, también podemos comparar con países que tienen una población del mismo tamaño que México, como por ejemplo Japón.
En Japón han muerto 30,000 personas, 30,418 personas, queriendo decir que con una población del mismo tamaño, en nuestro país, en cifras oficiales, han muerto por lo menos 10 veces más personas, ¿no? Y así podemos irnos. Por ejemplo, en Filipinas han muerto, que tiene 112 millones de habitantes, Filipinas, 60,000 personas, ¿no? Y si nos vamos a poblaciones más grandes, vamos a hablar de Bangladesh. Bangladesh, que tiene una población mayor que la nuestra, de casi 170 millones de habitantes, han muerto 29,000 personas, es decir, más de 10 veces menos que en nuestro país, ¿no? Doctora, ¿qué hay con todo esto? Híjole, es que quisiera aprovechar esta entrevista para preguntarle muchas cosas de cómo se está hablando de muchas cosas también aparte del coronavirus, lo que es la hepatitis en pequeños, lo que es la viruela del mono. Todo esto, híjole, es que a mí me da miedo porque el personaje que dijo no pasa nada, lo dijo también cuando empezó la pandemia aquí en México, que dijo no pasa nada, esto va a pasar, hombre, a las 2 semanas esto se acabó. Entonces, ¿cómo? Y aquí estamos 2 años y medio después, ¿verdad? Sí, y como esa ha tenido muchos muy buenos aciertos, también, como eso. Oiga, ¿qué pasa con la hepatitis de los niños? Bueno, primero que nada hay que saber lo siguiente. La pandemia, si algo nos ha enseñado, es que sí necesitamos estar alerta de las enfermedades emergentes, las enfermedades que van surgiendo, y creo que ahora todos estamos un poquito más conscientes de que una enfermedad nueva como esto que se está reportando, o aunque no sea nueva, pero sí es nueva para nosotros, como por ejemplo la viruela del mono, que no es una enfermedad nueva, pero sí es una enfermedad nueva en las partes del mundo en donde ahorita está surgiendo, ¿no? Entonces se considera como una enfermedad emergente. Ahora estamos mucho más conscientes de la magnitud del problema que estas enfermedades pueden representar, y estamos todos pensando, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora por qué la hepatitis? ¿Por qué la viruela del mono? Etcétera, ¿no? Hay mucha más información al respecto y por eso nos estamos enterando de todas estas enfermedades, lo cual es correcto. Pero si algo la pandemia nos ha enseñado es que no debemos subestimar ninguna de estas enfermedades emergentes. Debemos de mantenernos vigilantes, sí, informados de lo que está pasando, mas no necesariamente esto implica que estemos todo el tiempo entrando en pánico y angustia de que vienen miles de enfermedades a matarnos y qué sé yo, ¿no? Yo creo que se puede estar alerta, se puede estar muy bien informado, sin necesariamente entrar en pánico cuando no es necesario que así sea. Ahora, la hepatitis que se está presentando es una hepatitis que se le ha llamado hepatitis aguda grave, que hasta ahorita todavía sigue siendo clasificada como una hepatitis de origen desconocido. Está afectando a menores de edad, ¿sí? Y ahorita la hipótesis operante que está la más, vamos a decir, la que está sonando más porque las evidencias científicas están yendo para allá, es que esta hepatitis puede ser una secuela de COVID-19. Es decir, se ha buscado que pudiera ser un patógeno nuevo. Hoy ya se sabe que no es causada por los virus que causan hepatitis A, ni B, ni C, ni D, ni E. Es decir, no es ninguna de las hepatitis que ya conocemos. Por lo tanto, las vacunas de hepatitis A y B, que son las que tenemos, no son efectivas contra esta hepatitis en particular. Afecta, como ya dije, a niños, solamente a niños hasta ahorita. Todos los casos han sido en menores de edad. Sí, hay menores que se han puesto muy graves, en algunos lados le están llamando hepatitis no aguda, sino fulminante, hepatitis fulminante, porque ha cobrado vidas de menores y algunos han ido incluso a recibir trasplantes de hígado para no morir. Entonces, Perdón, doctora, perdón que la interrumpo un poquito, no. Pero esto me llama mucho la atención, ahorita que dijo esto acerca de lo que se está estudiando, acerca de que es una variante del COVID o que puede haber sido causante del COVID. A mí me dio hepatitis, bueno, sí, tuve una especie de hepatitis cuando tuve COVID ahora en febrero, que fui a dar al hospital.
Sí. Tuve problemas en el hígado porque tuve una reacción de inflamación en el hígado. Correcto. Eso, Toño, es este caso tuyo, y qué bueno que hablas sobre él, porque creo que la gente necesita tener mucha conciencia sobre lo que es COVID-19 en realidad. Lo que se ha querido decir como de forma muy laxa y muy superficial es que COVID-19 es una enfermedad respiratoria, como vamos a decir la influenza. Esto es absolutamente falso. COVID-19 no es únicamente una enfermedad respiratoria. COVID-19 es una enfermedad sistémica, multisistémica, que tiene componentes principalmente inflamatorios y coagulatorios, que afecta a múltiples órganos del cuerpo. Se sabe que las personas cuando tienen COVID-19 o posterior a haber tenido COVID-19 tienen secuelas incluso neurológicas muy importantes, algunas secuelas motrices, personas que perdieron el gusto y el olfato que jamás lo han recuperado después de meses o años de haber padecido COVID-19, pero también secuelas cardíacas, renales, hepáticas, etcétera. Quiere decir que esta es una enfermedad que afecta a múltiples órganos. Esto que tuviste tú es desde luego consecuencia de una inflamación sistémica. No es que algún microorganismo haya infectado tu hígado, es que tu hígado tuvo una respuesta, tuvo una afección a consecuencia de una respuesta inflamatoria nociva que tu cuerpo tuvo ante COVID-19. Parece ser que esto es lo que está ocasionando las hepatitis en los menores de edad. No está confirmado al 100%, pero la Organización Mundial de la Salud ya emitió un comunicado diciendo que parecen estar relacionadas la mayor parte de estas hepatitis precisamente a COVID-19. Sí, y eso fue lo que me ocurrió. Sí, es en verdad, es una inflamación por dentro del cuerpo, más que respiratoria o que la tos. Y es verdad, mucha gente dice, uy, a mí me dio y a los 3 días ya estaba yo normal. Eso creemos, eso queremos pensar. No, me dio 2 días dolor de cabeza un día y al otro me sentí medio mal y al tercero ya andaba yo trabajando. Pues sí, pero eso vemos, nada más por encimita, ¿no? Ahora, doctora, hablemos de vacunas. ¿Qué tan necesario va a ser la vacunación para los pequeños y qué tan necesario va a ser hasta un tercer refuerzo para los adultos? A ver, sí, son dos cosas por separado. Lo que es ahorita importantísimo es que se vacune toda la población que es elegible para vacunas. Esta es la población de 5 años en adelante. Desafortunadamente en nuestro país se ha minimizado la importancia de proteger a los menores de edad contra COVID-19. La retórica ha sido que los menores no se enferman de gravedad, son muy poquitos los que se mueren, qué sé yo. Cuando dicen son poquitos los que se mueren, yo sí como que me pongo chinita porque no sé cuántos menores de edad muertos por una enfermedad que es prevenible con la vacunación parezca que es aceptable. Porque el número aceptable de niños muertos por una enfermedad prevenible a través de la vacunación es 0. Ese es el número aceptable de muertos, ¿no? Entonces, se ha minimizado y de forma realmente grave. Si ahora estas hepatitis nos damos cuenta que son causadas como secuela de COVID-19, pues es una seña más de la importancia de realmente haber implementado escuelas seguras, de haber vacunado y de haber cuidado tanto como a los adultos e incluso a los adultos mayores, a la población infantil. Entonces, en este país ya se pudieron haber vacunado desde de los 12 a los 17 años, desde julio del año pasado, que fue cuando COFEPRIS aprobó la vacuna de Pfizer en ese grupo de edad. El gobierno, de forma otra vez ocurrente, decidió no vacunarlos. Y entonces, espontánea eso, de forma espontánea decidió no vacunarlos. Y entonces, pero sí los empezó a vacunar solo el grupo de 15 a 17 años, pero ya muy tarde, a finales o mediados o finales de diciembre del 2021. Esto causó muertes
en este grupo de menores de edad, que eran muertes absolutamente prevenibles en la tercera y la cuarta ola de habérseles vacunado antes. Ahora ya se les está vacunando, se abrió la campaña para de 12 años, de 12 a 14, que eran los que faltaban de vacunar, muy bien. Pero queda todo el grupo de los de 5 a 11 años, y viene la aprobación, parece ser, en las próximas semanas, tal vez, de la vacuna de Pfizer también para la población de 0 a 4 años, que vamos atrasadísimos. Lo que se necesita, y ahorita las aprobaciones que hay de la EMA, que es la agencia reguladora en Europa, y de la FDA, que es la agencia reguladora en Estados Unidos, ahorita se necesitan el esquema, vamos a decir, inicial, que se considera realmente de 3 dosis, y ese esquema tiene que ser aplicado de 12 años en adelante. 3 dosis de 12 años en adelante. 2 dosis a los de 5 a 11 años. Y refuerzo adicional, es decir, la cuarta dosis, que sería, sí, aquí en México se consideraría el segundo refuerzo. Esa para la población que tiene inmunocompromiso, quienes tienen alguna inmunodeficiencia y en cualquier edad de 12 en adelante, y desde luego, de forma muy importante, la población de 50 años y más. Entonces, se necesita la cuarta dosis para 50 años y más, y para todos de 12 años en adelante que tengan algún problema inmunológico. Ese es el estatus en el que estamos en este momento con respecto a la vacunación. Y me imagino que esto va a tener que ser de una etapa periódica, así como existe la vacuna contra la influenza, estacionalmente hay que ir reforzándonos contra el COVID, ¿no? Eso es lo que ahorita se tiene, las evidencias que se tienen ahorita sí precisamente marcan eso, que se van a requerir porque la inmunidad o la protección que adquirimos tras la vacunación declina después de algún tiempo. Entonces, pero también todo se está trabajando, y esto de forma realmente muy importante, sobre vacunas de nueva generación contra COVID-19, vacunas que puedan ser efectivas contra todas las variantes de COVID-19 de igual manera, es decir, tan efectivas contra cualquier variante de COVID-19, y que proporcionan una inmunidad más larga, una protección más longeva. Se está trabajando sobre esto, y ojalá que más que recurrir con las mismas vacunas que tenemos ahora, otra dosis y otra dosis y otra dosis, creo que lo que vendrá será en el corto plazo la posibilidad de vacunas de nueva generación, con las que con un poco de suerte podamos inmunizarnos una vez al año o cada 2 años, y esto nos proteja contra morir por COVID-19. Doctora Lorian, no sabe qué interesante es hablar con usted. ¡Ay, rápido, de vacunas! Porque estábamos platicando el otro día aquí en el programa, estábamos hablando con lo de la viruela negra, ¿no? La viruela del mono, perdón, la viruela del mono. Según tenemos entendido, los que estamos vacunados contra la viruela ya somos más viejitos, porque todavía nos tocó la vacuna de la viruela. ¿Esa vacuna protege contra esta viruela? Sí, quienes tuvimos, yo también me considero entre los viejitos, y pueden buscarse la cicatriz. La mayoría de las personas la tienen en el hombro, y muchas mujeres la van a tener en el muslo izquierdo. Si no la encuentran en el brazo, búsquenla en el muslo izquierdo, que muchas mujeres en México se les vacunó en el muslo en lugar del brazo. Pero bueno, sí, pero en 70 y tantos, se dejó de vacunar contra la viruela ya en nuestro país. A nivel mundial, en 1980 ya no se dejó por completo de vacunar contra la viruela. Pero esa vacuna contra la viruela que nos ponían es efectiva contra la viruela del mono. Entonces, quienes estamos vacunados contra la viruela, sí, la viruela que se conocía. La viruela que se conocía antes, en teoría, sí estamos protegidos contra la viruela del mono, sí. Y necesitamos buscar la cuarta dosis, la población con síndrome de inmunodeficiencia y mayores de 50 años, los que... Sí, no necesariamente síndrome de inmunodeficiencia, es decir, como VIH, sino cualquiera que tenga algún inmunocompromiso, ya sea por toma de medicamentos, por enfermedades, es decir, personas que... Diabetes. Personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso requieren la dosis, y todos los de 50 y más.
necesitan una cuarta dosis por lo pronto ahora para protegerse contra COVID-19. Sí. Doctora Lorian, ¿qué es lo que ve usted como panorama en nuestro país referente al sector salud preventivo, de sanidad y de tantas cosas? Que este fue un reto enorme y que yo estoy completamente seguro que, como usted, que se pudieron haber prevenido y salvado muchísimas muertes si se hubiera actuado correctamente, con responsabilidad, lejos de políticamente, las acciones tomadas durante el año 2020 y 2022 pudieron haber sido mucho mejor. ¿Qué es lo que nos espera hacia el futuro? Bueno, creo que uno de los problemas más graves es que se ha manejado por parte de los políticos, y esto no incluye solo los mexicanos, también en muchas otras partes del mundo, incluyendo países muy a todo dar, ¿no? O sea, europeos, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Primer mundo, sí. De primer mundo, vamos a decir, incluidos ahí, que no en los países del sureste asiático, en la región de Asia, vamos a decir, donde está China, Japón, Taiwán, Singapur y todos estos países, en realidad no han manejado mal esta retórica. De hecho, por el contrario, lo han manejado de una forma muy, muy, muy correcta, que es, aquí se le ha puesto un carácter de que es finita la pandemia, pero no la pandemia en sí, sino la enfermedad, que tiene un plazo, que va a llegar un día en el que digamos, ya no nos tenemos más que preocupar por COVID-19. Y esto realmente, y de ahí que todo el mundo dice, ¿y cuándo nos quitamos el cubrebocas? ¿Y cuándo ya podemos quitarnos el cubrebocas? Miren, yo creo que es muy fácil de entender si hacemos una analogía con, ahora sí, con VIH, con el virus del VIH, ¿no? Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando en los 80s no conocíamos VIH, es una enfermedad nueva, no se sabía que la causaba, empezó a matar gente, fue así terrible, después supimos vías de transmisión, una serie de cosas. Igual era una enfermedad nueva y se vino una pandemia realmente grave en donde muchas personas perdieron la vida. Conociendo cuáles eran las vías de transmisión, hubo muchas cosas en términos de qué se hace en los hospitales, con los bancos de sangre, y qué se hace en términos de políticas de prevención del VIH. Entre otras, se empezó a hablar sobre el sexo seguro, es decir, el uso de preservativos o condones, ¿no? Para tener relaciones, y este concepto que antes no se concebía como tal, del sexo seguro. Entonces, a ver, y había mucha gente contagiada, todo el mundo peligraba, etcétera. Entonces, se estableció este concepto del sexo seguro y del uso de los preservativos como medida preventiva contra VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Ahora, los contagios de VIH sí han ido disminuyendo. Claro, sigue siendo un problema, sí, siguen habiendo casos, muchos casos en algunas partes del mundo, pero en general los contagios disminuyeron. Pero a nadie nunca se le ocurrió sugerir que porque hay menos contagios de VIH, ahora la gente puede dejar de practicar el sexo seguro. Claro. A nadie nunca se le ocurriría eso, porque realmente sería una aberración decir, no se preocupen, ya hay poquitos casos, total, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad para la cual no hay una cura real y es potencialmente letal. Ahora, traslademos esto a COVID-19. COVID-19 es una enfermedad para la cual no hay aún una cura real. Es una enfermedad potencialmente letal, ¿sí? Y hay una forma muy efectiva, económica y fácil de utilizar y de fácil uso de prevenir su transmisión, y esto es el cubrebocas. Entonces, se ha manejado la retórica de ya nos podemos quitar el cubrebocas porque hay menos contagios. Es cierto, hay menos contagios. Esto no significa que el virus no siga ahí. Necesitamos, igual que como pasó con el VIH, entender que, contrario a la retórica de los políticos, nuestra realidad es que hay comportamientos y
usos y costumbres que cuando llegó VIH se tuvieron que cambiar y se cambiaron para el resto de los siglos de los siglos. Lo mismo con COVID-19. Ahora, ¿esto significa que necesitamos volver a encerrarnos, detener actividades, nuestras actividades humanas? No, desde luego. Vamos a decir, necesitamos no volver nunca a estar confinados y para ello necesitamos controlar la transmisión. Entonces, de pensar que el cubrebocas es una herramienta que tiene un límite de tiempo de uso es un gravísimo error. Lo que necesitamos es tener un uso sensato, prudente del cubrebocas. Es decir, si una persona, yo estoy en mi casa y estoy sola, ¿por qué voy a utilizar cubrebocas? No lo necesito. Sí. Si yo salgo a caminar y estoy sola y no hay gente a mi alrededor, no necesito usar cubrebocas, ¿sí? Pero ¿quién en su sano juicio va a meterse al metro de la Ciudad de México en una hora pico sin cubrebocas? Aunque digan las autoridades que hay pocos contagios, pues no me atrevo a hacer la analogía con el VIH ahí, pero ¿quién en su sano juicio se metería al metro de la Ciudad de México en una hora pico sin cubrebocas? Es decir, hay escenarios dentro de los cuales vamos a seguir requiriendo cubrebocas por el resto de los siglos y los siglos, porque este virus sigue aquí y sigue siendo potencialmente letal, aunque haya menos contagios. Entonces, esto es, vamos a tener que hacer conciencia de que es importante la calidad del aire en los espacios cerrados. Va a importar por el resto de los siglos y los siglos saber que los espacios cerrados tienen una ventilación adecuada, y si no la tienen va a ser indispensable que tengan buena filtración del aire, que se tenga una buena vigilancia de la calidad del aire, y que en espacios cerrados, particularmente donde hay mucha gente, se necesita utilizar cubrebocas aunque los contagios de COVID-19 estén bajos. Creo que esa analogía lo deja perfectamente claro. Aunque los contagios estén bajos, ¿por qué vamos a quitarnos el cubrebocas y seguimos poniendo nuestra vida en riesgo? ¿Sí? Entonces, creo que estos son cambios que necesitan venir, pero desde luego, todo lo que no ayuda, que las autoridades digan, están queriendo ponerle un fin, pero aunque se dijera que la emergencia sanitaria global ha terminado, esto no significa que la enfermedad no siga aquí. Y así como hacemos cosas que nos cuidan, los médicos se lavan las manos, ¿no? Para evitar contagiar a sus pacientes, para evitar que las mujeres tengan fiebre puerperal en los hospitales. Pues sí, esta fue una costumbre que se vino por los casos de fiebre puerperal en los partos, ¿no? Pues ahora es una costumbre que se sigue por el resto de los siglos y los siglos, el lavado de manos, ¿no? Pues lo mismo con el sexo seguro, y la verdad es que aunque no nos guste, necesitamos pensar en el cubrebocas de la misma forma. Y esto va a ser por un buen rato, ¿verdad? Le agradezco mucho, doctora Lori-Ann, el libro de la doctora Lori-Ann, que está buenísimo, Las vidas que no contaron, cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia. Es de Editorial Planeta y está en venta en todas las librerías y ahí lo pueden conseguir. También el libro anterior, Un daño irreparable, de Lori-Ann Jiménez Faibi, ambos libros. Y doctora, yo le agradezco muchísimo, ojalá estemos en contacto y ojalá vayamos superando todo esto y que cada vez hablemos, sí, de menos contagios, que nos sigamos cuidando. Yo entiendo eso, el mensaje de usted entre líneas, nos tenemos que seguir cuidando, seguir teniendo... una pregunta rápido, doctora. Contagio por medio de cosas, por objetos. Es decir, ¿esto se ha sabido algo más nuevo últimamente? Por ejemplo, cuando llegaba el súper, ¿no? Y que había que lavarlo. A mí me quedó, por ejemplo, como usted dice, la costumbre que cambió y que se va a quedar para siempre. Es una costumbre que yo no tenía antes, pero sé que si lavo todas mis cosas del súper, pues no solamente me voy a evitar contagios del COVID, sino que también contagios de alguna enfermedad gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, pero esto, lo del contagio por objetos tocados, ¿se ha sabido algo últimamente?
Sí, se sabe mucho. Y lo que hoy sabemos es que prácticamente ningún contagio de COVID se da por la vía de contacto. Esta es la verdad. Muchos quedaron con la costumbre, por ejemplo, de quitarse los zapatos antes de entrar a casa, usar los zapatos que usan dentro, solo dentro, los de fuera, solo fuera, lavar las cosas que entran al hogar, del supermercado, una serie de cosas. Pues ninguna de estas costumbres es mala, sin duda, pues favorece la higiene, mas no necesariamente, mas no protegen contra el contagio de COVID-19. La enfermedad COVID-19 se transmite por aerosoles suspendidos en el aire. COVID se respira. COVID-19 está en el aire y se respira. El 99.9% de los contagios, hasta donde sabemos hoy, se dan por la vía respiratoria. Así que no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica, multisistémica, como ya dijimos, pero sí se transmite por la vía respiratoria. De ahí la insistencia con el uso del cubrebocas, porque lavarse las manos está muy bien y esta es una muy buena práctica para la higiene en general, que nos protege contra cualquier tipo de otras enfermedades y demás. Pero COVID-19, en realidad no hay ninguna evidencia de que exista realmente en la práctica, en la vida real, el contagio por contacto. El contagio se da arriba del 99% de los casos por la vía respiratoria. Aerosoles contaminados con el virus que se quedan suspendidos en el aire. De ahí que toda la prevención hablamos de ventilación de espacios cerrados, de filtrar el aire dentro de los espacios cerrados, de vigilar la calidad del aire en los espacios cerrados y desde luego del uso del cubrebocas. Esta es la mancuerna que se necesita seguir para prevenir la transmisión del virus. Lo demás, pues son medidas que a nadie lastiman y que por el contrario son medidas buenas de higiene y demás, pero realmente no nos proporcionan protección contra el contagio. Eso de la jerguita y de la charolita con desinfectante para la suela de los zapatos no sirvió de nada, ¿verdad? De absolutamente nada, más que para contaminar. Me acordé de un meme que me da mucha risa, el meme que cuando dice, ahora sí, hinche Omicron, estamos preparados en México, y tomaban la foto de un trapeador a la entrada. Ahora sí, el Omicron no llega. Sí. Lamentablemente no, ojalá hubiera eso servido porque aquí se implementó en todas partes, ¿no? No había lugar donde uno no entrara que no hubiera un tapete todo lleno de lodo con su jerguita después y con la jerga seco y no, o sea, eso no sirve para nada. Tampoco toda esta desinfección de las superficies y es decir, pues hay que tener las superficies limpias y esto, repito, sirve para mantener higiene y buen estado de salud en general, pero COVID-19 se previene evitando la vía respiratoria. Es decir, nada más recuerden, COVID está en el aire, COVID se respira. Esa es la forma de contagio. Doctora Lori-Ann, le agradezco infinitamente que haya tomado esta entrevista, esta llamada. Lori-Ann Jiménez Faibi, las vidas que no contaron, cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia, está en las librerías, y yo le agradezco mucho, doctora. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un lujazo estar en tu programa, Toño. No sé, buenas tardes. No sé, doctora, pero lo voy a tomar como un cumplido. Es usted muy diplomática, muy decente. No miento, de verdad. Es un lujo para mí estar en tu programa, de verdad. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a ti. Saludos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Cuídese mucho, doctora, y muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Con esto me despido.